Desde Judith Mawson, a quien su esposo adoraba por su sensualidad, pero que desconocía el monstruo que realmente era, hasta Katy Wilson, cuya belleza juvenil cautivó a un Aces No. ¿Qué pasó con las esposas de infames Aces Nos tras revelarse la verdad? ¿Dónde están ahora? ¿Han seguido adelante? ¿Siguen llamando la atención y seduciendo a nuevos hombres? ¿O el tiempo les ha robado su encanto? En este video conocerás qué fue de ellas y sus escalofriantes casos. Numéro 10. Darcy Brudos y Jérôme Brudos. Darcy Brudos estuvo casada con el Aces No en serie Jérôme Brudos durante 8 años y nunca lo denunció a la policía, ni siquiera cuando las jóvenes de la zona empezaron a desaparecer y él trajo a casa un pecho femenino cercenado para usarlo como pisapapeles. A pesar de ser excepcionalmente sexy e increíblemente atractiva, lo cual era una gran razón por la que Jérôme se sentía atraído por ella, obedecía todas sus órdenes sin dudarlo, incluso cuando le decía que se quedara dentro de la casa. Claro, Ger, no hay problema, solía decir. Además, es extraño que no pudiera entrar en varias habitaciones de su propia casa. Los Brudos también debían de tener unas puertas inusualmente gruesas si Darcy nunca oyó el más leve ruido mientras su marido colgaba a las niñas de ganchos en el techo, jugaba a disfrazarlas, las maltrataba y finalmente las estrangulaba. Darcy sabía que Jérôme tenía un gusto por el travestismo, pues ya se le había acercado en ropa interior y tacones, pero ella seguía sin decir nada. También hizo la vista gorda cuando lo pilló revelando fotografías de mujeres desnudas y cuando salía repetidamente de casa a altas horas de la noche para saquear los calzoncillos de las desconocidas. Obviamente, Darcy sabía que algo estaba pasando, o lo negaba por completo. Una vecina incluso dijo haber visto a Darcy ayudar a Brudos a cargar a una víctima. Siempre ha negado saber nada sobre los asesinatos y, desde entonces, se divorció de Jérôme, se cambió el nombre y se mudó con sus hijos a un lugar desconocido. Numéro 8. Darla Marie Hansen y Robert Hansen. El Aces No en serie, Robert Hansen, quien confesó haber secuestrado, maltratado y asesinado a 17 mujeres en Alaska entre 1971 y 1983, le dijo a su joven y amada esposa que había obtenido una licencia de piloto y una avioneta para cazar animales grandes en la naturaleza de Alaska. En realidad, transportaba a trabajadoras iguales a zonas remotas de la naturaleza tras días de tortura, desnudándolas y cazándolas como animales. Su esposa, Darla Marie Hansen, apoyó a su esposo durante varios problemas con la ley. Hansen fue arrestado 2 veces en 1971, una por intentar secuestrar a una mujer a punta de pistola en su apartamento en South Anchorage y otra por maltratar a una trabajadora él no identificada. Aunque el segundo cargo fue retirado tras un acuerdo con la fiscalía, Hansen fue acusado de 5 años de prisión por el robo, cumpliendo 6 meses de prisión antes de unirse a un programa de libertad condicional. Durante ese tiempo, Darla lo visitó en la cárcel, con sus hijos a cuestas, aunque incluso Bob sabía que era profundamente humillante para ella. Se quedó con él a pesar de que la maltrataba verbalmente a ella y a los niños. Darla era profundamente religiosa y creía que podía ayudarlo, que lograr que Bob asistiera a la iglesia lo guiaría hacia un camino de rectitud. Sin embargo, según su conocimiento, eso no iba más allá de solicitar servicios de prostitutas en la madrugada. Desconocía que su marido era un Aces No hasta su condena. Cuando Hansen fue condenado en 1983, Darla se divorció de él y se mudó con sus 2 hijos a Arkansas. A continuación, tenemos a Faina Chikatilo, quien creía que su esposo era impotente, sin saber que éste había recurrido al asesinato para satisfacer sus deseos. Número 7. Faina Chikatilo y Andrei Chikatilo. Al haber estado casadas con un hombre durante casi 30 años, mientras él cometía más de 50 asesinatos, debía haber indicios de su locura. Se cree que el Aces No en serie ruso Andrei Chikatilo maltrató, asesinó e incluso canibalizó hasta 100 víctimas. Sin embargo, su esposa, Faina, insiste en que nunca sospechó nada. Tras confesar haber comido partes del cuerpo de sus víctimas tras su condena en 1992, se le conoció en los medios locales como el Destripador de Rostov y el Carnicero de Rostov. El Aces No declaró en entrevistas posteriores que no podía mantener una erección con su esposa, a pesar de que la encontraba muy atractiva. Concibió a su hija insertando manualmente su semen en su esposa, afirmó. Chikatilo continuó maltratando y agrediendo a otras mujeres y niños. Durante su primer asesinato documentado en 1978, atrajo a Yelena Zakotnova, de 9 años, a una choza destartalada y confesó haber eyaculado mientras la apuñalaba hasta el fallecimiento. Existe la posibilidad de que guardara sus secretos voluntariamente, ya que en una ocasión le dio una coartada irrefutable cuando lo acusaron de asesinar a una niña de 9 años.
declaró al Moscow Times. Si hubiera sabido lo que hacía mi marido todos esos años, claro que habría hecho algo para detenerlo, pero ¿cómo iba a saberlo? Faina nunca fue acusada de participar en sus crímenes y continuó viviendo una vida tranquila y privada en Rusia. Tras su ejecución, evitó en gran medida la atención pública y mediática. Más adelante, tenemos a Nancy Ho Lynch, quien abandonó a su esposo, John Robinson, al enterarse de que era un asesino en serie. Numéro 6. Nancy Ho Lynch y John Robinson. A sus 20 años, John Robinson y Nancy Ho Lynch se conocieron en Chicago en diciembre de 1963. Nancy, con su atractiva figura e innegable belleza, atrajo de inmediato la atención de Robinson, quien se sintió rápidamente atraído por su belleza. Durante una de sus primeras citas, Robinson le propuso matrimonio y, tan solo 3 meses después, la pareja se casó, esperando su primer hijo, y se mudaron a Kansas City. Tuvieron 4 hijos. Durante los primeros años de matrimonio, la familia se mudó con frecuencia, principalmente debido a que Robinson huía de la ley. Aunque su esposa desconocía que su marido era un asesino, Lynch sí conocía sus otros crímenes gracias a sus arrestos y breves periodos en prisión. Al mismo tiempo, vivió una segunda vida que incluyó el sadomasoquismo y el asesinato en serie. La policía arrestó a Robinson en el año 2000 después de que 2 mujeres lo denunciaran por agresión y robo. Cuando las autoridades descubrieron 2 barriles con cadáveres en la finca de Robinson, pronto se le imputaron cargos de asesinato. Días después de su arresto, su familia emitió un comunicado. Nunca hemos visto ningún comportamiento que nos hiciera creer que todo lo que estamos escuchando ahora fuera posible. Si bien no descartamos la información que ha salido y sigue saliendo a la luz, desconocemos a la persona de la que hemos leído y oído hablar en televisión. En 2002, Robinson enfrentó cargos por 3 asesinatos y fue condenado a muerte. Años después, las autoridades lo vincularon con otras 5 fallecidas, y Lynch solicitó el divorcio de Robinson en 2005. Al igual que Nancy Ho Lynch, Sharon Hadel decidió dejar a su esposo, Joseph DeAngelo, tras descubrir sus horribles crímenes. Numéro 5. Sharon Hadel y Joseph DeAngelo. Joseph DeAngelo, uno de los asesinos en serie más infames de California, cometió al menos 51 violaciones, 13 asesinatos y 120 robos a viviendas entre 1974 y 1986. En 2018, DeAngelo, que entonces tenía 72 años, fue arrestado por 8 cargos de asesinato en primer grado después de que uno de sus familiares enviara su ADN a una empresa de genealogía genética. Sharon Hadel, abogada de derecho familiar, se casó con DeAngelo en 1973. Conoció a Sharon mientras ella estudiaba Derecho Familiar en la Universidad Estatal de California en Sacramento, y él estudiaba Justicia Penal. Sharon, con su impresionante belleza y su innegable atractivo sensual, captó rápidamente la atención de DeAngelo. La pareja estuvo casada durante 40 años antes de separarse en 1991, aunque su divorcio nunca se formalizó. En apariencia, DeAngelo era un hombre íntegro. Recibió varias medallas por su servicio en Vietnam, donde perdió un dedo, e incluso el Sacramento Bee lo perfiló como una prometedora incorporación al departamento de policía. Para cuando nació su primera hija en 1981, DeAngelo ya había cometido al menos 50 delitos como el Bill Ade del área este y había robado unas 100 casas como el saqueador de Visalia. Él y su esposa tuvieron 2 hijos más. No se sabe mucho sobre Hadel, y solo ha hecho una declaración pública desde el arresto de su exesposo. La prensa me ha solicitado entrevistas sin descanso. No concederé ninguna en el futuro próximo. Pido a la prensa que respete mi privacidad y la de mis hijos. Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias, dijo en un comunicado emitido a través del departamento del sheriff del condado de Sacramento en 2018. Alice Carignan es otra esposa de un asesino en serie que decidió divorciarse de Harvey Carignan para escapar de su oscuro pasado. Numéro 4. Alice Carignan y Harvey Carignan. Alice Carignan era conocida por su atractiva figura y por atraer todas las miradas. Destaca como la única mujer de esta lista que escapó más rápido de su marido asesino. Tras poco más de un año de matrimonio, se divorció de Carignan, el violador y asesino en serie infamemente conocido como Arbel Martillo. Carignan usaba anuncios de búsqueda para atraer a sus víctimas y luego las violaba y asesinaba a martillazos. Kathy Sue Miller vio un anuncio de Carignan relacionado con su gasolinera en mayo de 1973. Cuando apareció, la violó y la dejó sin vida a martillazos. Sus restos fueron encontrados meses después, cuando 2 niños salieron de excursión a la Reserva Nativa Americana,
al norte de Everett, Washington. Su cuerpo estaba cubierto de plástico y tenía agujeros de martillo en el cráneo. Harvey golpeaba a Alice y a sus 2 hijos, y al parecer, su hijo de 11 años era el más listo de todos, pues se cansó del abuso a los 2 meses y se fue a vivir con su verdadero padre. Tras encontrar un botón del vestido de una mujer en el coche de Harvey y soportar unos 12 meses más de crueldad, Alice finalmente se dio cuenta y, en 1973, echó a Harvey a patadas. Tuvo mucha suerte de haber salido con vida, ya que su siguiente novia fue encontrada muerta en el bosque con múltiples martillazos en la cabeza. Habría sido útil que Alice hubiera encontrado más pistas para prevenir futuras víctimas, pero al menos se fue a tiempo para evitar el trauma mental de darse cuenta de que había compartido la vida con un asesino en serie. A continuación, tenemos a Mary Elizabeth, quien quedó atónita al descubrir lo letal que era su esposo. Numéro 3. Marie-Elisabeth Harriman y Russell Williams. Mary Elizabeth pasó 19 años casada con Russell Williams, un vilade, asesino y olfateador de ropa interior, travesti, y aparentemente nunca pensó que fuera otra cosa que un esposo estelar. Para ser justos, era un coronel muy respetado de las Fuerzas Armadas canadienses y había engañado a toda una base militar, pero aún así, ella vivía con él. La pareja poseía 2 casas y ambas estaban llenas de recuerdos de sus crímenes. Como un auténtico militar, era detallista y mantenía registros meticulosos de sus crímenes, con recortes de periódico, fotos de sus víctimas y videos de noticias, que ocultaba en lugares como el sótano, el piano y una bolsa de lona. Oculto o no, seguro que después de 19 años, una limpieza a fondo habría descubierto algo. Además, Russell era un conocido ladrón de bragas y mantenía las ganancias de sus robos prácticamente a la vista. Ropa interior femenina y juguetes sexuales se guardaban descuidadamente en bolsas y cajas en el sótano y el garaje, donde parece que Mary Elizabeth podría haberlos encontrado fácilmente mientras, por ejemplo, sacaba los adornos navideños o buscaba un anuario viejo. Para la mayoría de las parejas, la casa es dominio exclusivo de las mujeres, y parece inconcebible que pasara junto a cajas sin identificar y nunca sintiera la curiosidad de mirar dentro, pero quizás sí sabía algo. Se rumoreaba que tenía una solicitud de divorcio y un contrato de convivencia que le otorgaba la plena propiedad de una de sus casas. Sin embargo, nadie puede saberlo con certeza, ya que tenía todos sus registros legales y financieros sellados. No todas las esposas de asesinos en serie abandonaron a sus maridos. Elena Popkov apoyó a Mikhail Popkov incluso después de descubrir que era un asesino en serie. Numéro 2. Elena Popkov y Mikhail Popkov. Habían confesado 83 asesinatos desde su arresto en 2012, pero su esposa, Elena Popkov, una mujer conocida por su impactante belleza y su seguro encanto, se negaba obstinadamente a creer que su esposo fuera un asesino. Orgullosa de su atractivo físico, era admirada a menudo por su cautivadora presencia. Se le conoce como el hombre lobo y el maníaco Ungask por la brutalidad de sus crímenes. Mutilaba extensamente los cuerpos de sus víctimas y practicaba actos íntimos con ellas. Llevamos 28 años casados, declaró al Siberian Times en 2015. Si sospechara algo malo, claro que me divorciaría de él. Si lo liberaran ahora mismo, no diría ni una palabra y seguiríamos viviendo juntos. Lo amo. Lo apoyo, continuó. No me hizo ningún daño durante todos estos años. Me sentí segura con él. Popkov presuntamente atacó a sus víctimas con hachas, cuchillos y destornilladores. Decapitó al menos a una mujer y le arrancó el corazón a otra. Declaró a los investigadores que, durante años, llevó a cabo su régimen de terror para limpiar las calles de prostitutas, según el Siberian Times, e incluso afirmó que, furioso, actuó tras encontrar 2 condones en su casa, sospechando que su esposa lo engañaba. Sin embargo, Elena y su hija con Popkov, Ekaterina, se mudaron de Ungask, su pueblo, porque les resultó demasiado difícil seguir viviendo allí tras la publicación de los crímenes de su esposo. Su hija, maestra de 30 años y embarazada, contó cómo le resultaba imposible creer que su amoroso padre pudiera ser el hombre que azotaba violentamente a sus víctimas antes de masacrarlas. John Wayne Gacy, otro conocido asesino en serie, tuvo una segunda esposa que decidió quedarse con él incluso después de enterarse de que era un asesino. Sin embargo, decidió dejarlo solo después de descubrir que era gay. Número 1. Carol Hoff y John Wayne Gacy. John Wayne Gacy tuvo 2 esposas, y Carol Hoff fue quien estuvo presente en el asesinato. Gacy quedó cautivado por la impresionante belleza y el atractivo físico de Carol Hoff, lo que lo llevó a casarse con ella en 1972. Hoff se había divorciado recientemente y tenía 2 hijas de su matrimonio anterior.
Ella y sus hijas se mudaron a la ahora infame casa de Gacy en la avenida Sumerdale de Chicago. Es casi inconcebible que Carol nunca sospechara que su marido fuera un asesino, pues todas las señales estaban ahí. El terrible olor provenía de los muchos cadáveres que John guardaba bajo la casa, pero le dijo que provenía de ratones. Sorprendentemente, ella no vio ningún problema con esa excusa, aunque la creyera. ¿Qué esposa que se precie no le daría la lata a su marido para que se deshiciera del maldito olor a rata? Ella siguió respirando el olor a cadáveres durante años y años. Antes de casarse con Carol, Gacy ya había cumplido condena por sodomizar a un adolescente. Aunque Carol conocía sus antecedentes penales, creía que se había reformado. Para 1975, él le dijo rotundamente que era vice-yu a él y que nunca volverían a tener relaciones íntimas. Después de eso, se quedaba de fiesta hasta tarde, traía chicos adolescentes a casa y tenía pornografía homosexual por todas partes. Poco después, Carol se divorció de John porque ya no podía soportar el matrimonio debido a los cambios de humor de su marido y su extraña obsesión con las revistas homosexuales. Se sabe poco sobre su vida después del divorcio, ya que ha optado por mantener su privacidad.